Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Hay muchos hermanos nuevos, gracias a Dios. Simplemente explicarles que todos los días, luego de la hora de la misericordia, luego de la coronilla y la bendición, proponemos a quienes quieran crecer tanto en la parte formativa de la Divina Misericordia como en la parte espiritual de la Divina Misericordia, tanto catequesis como charlas de espiritualidad basadas en la Divina Misericordia, es decir, en el diario de Santa Faustina, en el testimonio de ella, pero siempre en el fondo el Evangelio y la enseñanza de la Iglesia, de siempre. Entonces, hoy nos toca hablar de espiritualidad y en esta semana estamos hablando de la dirección espiritual. La dirección espiritual hoy parece una mala palabra, como decimos aquí en Argentina, pero la dirección espiritual no es una mala palabra, podemos ponerle otros nombres. Hoy a veces se dice acompañamiento, guía, padre, mentor. Bueno, podemos variar la frase, pero no perder nunca de vista lo esencial. Esa ayuda del exterior que hace la Iglesia por medio de un padre espiritual, sea un sacerdote o incluso puede ser un laico muy bien formado, que tenga los atributos para poder ser padre de un alma, engendrarla para la vida eterna, para Dios. Y es una herramienta fundamental en la que la Iglesia nos da, que el Espíritu Santo nos da. Y como veíamos en una de las charlas anteriores, ya del mismo Cristo lo hacía con sus apóstoles, los mismos apóstoles con sus sucesores y entre los cristianos, ¿no? Era clara la paternidad espiritual, por ejemplo, en San Pablo. Bueno, entonces, alguien dirá, pero padre, hoy la iglesia está cerrada, a veces los sacerdotes, entre mil cosas, no pueden atender a esto y tenemos muchas cosas. Bueno, yo creo que la solución ante tanta crisis, tanto espiritual como civil y social, no va a estar en enfriar la fe, no va a estar en acomodar nuestra religión a las exigencias de los tiempos. Al contrario, yo creo que siempre la fe es la que inspira nuestra vida social, la que anima, la que ayuda y fortalece. Entonces no podemos nosotros consentir en nuestro interior, no, en estos tiempos no me hablen de dirección espiritual o de guía espiritual porque primero la iglesia cerrada, los sacerdotes no están, apenas si recibimos los sacramentos, cuando los recibimos muchas iglesias están cerradas. Pero bueno, uno tiene que fijarse que las iglesias muchas están cerradas y las que están abiertas, si hay algo peor que las iglesias estén cerradas, es que las iglesias que están abiertas están vacías. ¿Y por qué están vacías? Estas iglesias que milagrosamente están abiertas. ¿Por qué incluso en algunos lugares donde se abrieron se nota una disminución muy grande de fieles? Ojalá hubiera ciudades y países donde no sea así, al menos en Latinoamérica, en habla hispana. Porque de algún modo hemos considerado que Dios no es esencial. La cultura actual, o los ejemplos, o la catequesis, o la enseñanza actual, muchas veces nos ha hecho pensar explícita o implícitamente que Dios no es esencial. Por eso cuando se abren las iglesias no va nadie, o van muy pocos, o van mal. Y ese es el verdadero problema, porque hemos considerado que Dios no es esencial, creemos que Dios no es esencial, y el propósito de esta charla sobre la dirección espiritual, y toda esta catequesis o charla espiritual, lo que hacemos aquí como oratorio de San Felipe Neri, es tratar de sostener la fe de muchos que consideran que Dios sí es esencial. Yo creo que el camino se divide exactamente en esa decisión que la toma cada uno en su corazón. ¿Dios es o no es esencial? Recordemos las palabras del Evangelio, las palabras de Jesús. No tengan miedo a lo que mata el cuerpo, sino a lo que el cuerpo y alma pueden matarlos, que es la muerte eterna. ¿Y qué es lo que mata nuestro cuerpo y alma? El pecado. Pero la raíz del pecado está justamente como lo dice incluso el catecismo, en una desconfianza, en pensar que Dios no es esencial. Es un gran modo de desconfianza de Dios. Es un modo de una pérdida de fe, una apostasía muy grande, pensar que Dios no es esencial.
Bueno, y Padre, ¿por qué nos habla de esto si tenemos que hablar de la dirección espiritual? Y nos habla de la dirección espiritual en un tiempo en el que es muy difícil, o los sacerdotes no saben, no empeñan, no dan tiempo. Bueno, miren, más allá de las concreciones, de que si yo tengo un sacerdote o no tengo un sacerdote que me haga dirección espiritual, lo importante es que no nos acostumbremos a vivir una vida católica sin los elementos, las herramientas de la vida católica. Por más que no los tengamos con la frecuencia que quisiéramos, por una imposibilidad que nos exceda a nosotros tenemos que tener siempre esa añoranza, ese deseo ardiente de vivir la plenitud de nuestra fe. Por tanto, la dirección espiritual es un tema que tenemos que tener presente, añorante. Tenemos que pedirle siempre al Señor que me dé un Padre espiritual, una guía espiritual que me ayude. A la vez que pedimos a alguien que nos confiese, porque es el sacramento, también a alguien que nos oriente, alguien que sea capaz de contradecirnos, de llevarnos a Dios, e incluso hasta de quedar mal con nosotros, con tal de que esté Cristo con nosotros. Porque como incluso Santa Faustina es enseñada espiritualmente por Jesús y por sus directores espirituales, tendemos a movernos por nuestros propios gustos. Hay un combate en el corazón. O tomo el camino de Dios o tomo el camino de mis propios gustos. Y cuando uno renuncia, aleja de su vida la noción de la necesidad de una dirección espiritual, le está abriendo las puertas, nos estamos abriendo las puertas a que gobernemos en nuestra vida espiritual por nuestros propios gustos. Y es un enemigo del alma. La Iglesia es madre cuando nos enseña que es importante la dirección espiritual. Bueno, uno puede decir, sí, no toda la semana, no todos los meses puedo tener dirección espiritual. Santa Faustina estuvo mucho tiempo sin dirección espiritual, años le diría, pero siempre tenía confesores que la guiaban, madres que hacían su formación espiritual, la Madre Superiora también a la que obedecía. Siempre había una constante referencia exterior que guiaba su alma hacia Dios. Pero un padre espiritual que le ayudara a ver el plan de Dios sobre su vida, ella rezó mucho tiempo para que Dios le diera esa gracia. Y también tenemos que rezar nosotros, porque es una gracia, pero requiere nuestra oración. Requiere también que transpiremos la camiseta, como decimos tanto nosotros los latinoamericanos, que nos gusta tanto el fútbol, ¿no? Bueno, entonces, la dirección espiritual, aunque no tuviéramos una persona, tenemos que saber que tenemos que poner todo de nuestra parte, como Santa Faustina, para dejarnos guiar por la Iglesia, para rezar e implorar a Dios el milagro de un buen director espiritual. En la charla anterior hablábamos que incluso podría ser hasta por correo electrónico, por estas facilidades que nos dan las redes sociales, porque no es propiamente un sacramento. Entonces podemos utilizar todas estas plataformas para que alguien viendo la sinceridad de nuestro corazón, nos enseñe a llegar a Dios. Y ojo con las direcciones espirituales que no lo son tal, que son más bien una especie de charlas amicales, humanas, de contar, de necesidad de hablar. Bueno, por supuesto que hay necesidad de hablar y a veces hay que hablar, pero tenemos que distinguir confesión de dirección espiritual, de abrir, de contar, de hablar, de sacar, porque estamos hablando de cosas sagradas, ¿no? Entonces, hermanos, la dirección espiritual es una herramienta fundamental. Y si no la tenemos, tenemos que añorarla. Y si no la queremos, tenemos que empezar a quererla. Porque no hubo santos sin director espiritual. No hay en la historia de la Iglesia un santo que no haya recibido una guía espiritual. Y todos estamos llamados a ser santos, grandes santos. Y no nos vamos a hacer santos solos. Por supuesto es Dios el que nos hace santos, con su gracia. Es el Espíritu Santo el que nos hace santos. Por supuesto. Pero no podemos nunca rechazar esta enseñanza que viene del mismo Cristo, de los apóstoles, de la paternidad espiritual, para moldear el corazón, para tener cada uno un Padre del alma que nos guíe y conozca nuestro corazón y no permita que obremos a nuestro propio gusto y nos engañemos.
Porque muchas veces, siendo muy católicos, muy devotos, incluso muy devotos de la Divina Misericordia, nos engañamos y hacemos las cosas no por amor a Él, sino por gusto personal. Y a veces se nota en las divisiones en los grupos, en las peleas entre nosotros, en la crisis de fe, en la falta de oración, en la fácil caída en el activismo y sobre todo hoy en la fácil caída en el miedo que nos han sembrado. Porque justamente el devoto de la Divina Misericordia, que debe caracterizarse por la confianza en la bondad de Dios, hoy estamos sumergidos muchas veces. Sé que hay grandes y loables ejemplos de confianza, pero estamos sumergidos en el miedo y hemos perdido la paz y hemos dejado incluso de rezar, hemos dañado nuestra fe por dejar que cunda el miedo en nosotros. Un buen director espiritual debe arrancarnos del miedo, ponernos en clave del Evangelio y decir: no teman a lo que mata el cuerpo, sino a lo que cuerpo y alma pueden perdernos para siempre. Bueno, queridos hermanos, algunas recomendaciones para nosotros: hacer lo que está en nuestra oportunidad, en nuestro lugar, a nuestro alcance. Aun cuando no tuviéramos un director espiritual, tenemos que rezar por él, rezar para tener buenos y santos directores espirituales que amen la salvación de las almas, amen que las almas entren en comunión con Dios, que amen la oración, que recen, que no tengan miedo a usar el distintivo religioso, que no tengan miedo de enviarlos a rezar, que no tengan miedo de contradecirlos, dulce, suavemente, con mucha caridad, pero de contradecirlos para ponerlos en el camino de Dios. Porque en definitiva terminaremos agradeciendo. Y cuando los encontremos, donde sepamos que los hay, cuidarlos, rezar especialmente por ellos, agradecerles y también incentivar, porque hay muchos que por ahí a los sacerdotes simplemente pedimos que nos escuchen, pero no que nos guíen. Sí, que el Padre me escuche, pero que no se atreva a decirme que tengo que convertirme del pecado, que tengo que confesarme, que tengo que rezar, tener vida espiritual. No me diga eso. Suficiente con que yo le hable, como no me escucha el marido, no me escucha la esposa, no me escuchan los hijos ni los nietos, está el cura. Y bueno, y por supuesto el cura escucha 2 personas así y después tiene tantas cosas y sabe que su ministerio sacerdotal no está en plenitud porque él tiene que guiar a Cristo. Y entonces empieza a cerrar las puertas. Y por supuesto, eso no es una dirección espiritual. Tenemos que cooperar con buenas direcciones espirituales. ¿Y cómo hacemos para eso? ¿Cómo prepararnos para tener buenas direcciones espirituales? Sea en este tiempo o sea en el tiempo en que se pueda. Bueno, en primer lugar, la docilidad del corazón. Porque de nada me sirve tener director, un santo director espiritual, si me entra por acá y me sale por acá. En eso somos muy buenos, en hacer una conectividad entre acá y acá. Santa Faustina pasó mucho tiempo sin director espiritual, lo pedía constantemente, pero Jesús en esa lucha, en esa prueba, fue haciendo el corazón de Santa Faustina cada vez más dócil a la gracia. Y la docilidad de la gracia, la que Santa Faustina permitía que hubiera en su corazón, le hacía aprender de todos, de su superiora, de su maestra, incluso de las novicias. Aprendía de los laicos, aprendía de los confesores. Cuando hay humildad, cuando hay mucha docilidad de alma, descubrimos fácilmente dónde Dios habla, lo que Dios quiere, y lo asimilamos. Y aprendemos. Y así sea de personas que jamás hubiéramos pensado que podríamos aprender, aprendemos. Y de repente Dios nos ha ido guiando misteriosamente, con mucha suavidad y dulzura, por medio de personas que ni se han dado cuenta, pero porque ha habido un corazón dócil y un oído atento a escuchar a Dios. Y un oído atento para escuchar a Dios significa, para eso tenemos 2 orejas, para estar escuchando a Dios con las 2 orejas. Y tenemos una sola boca, para hablar menos, para hacer menos ruidos, para buscar más el silencio. Cuando hay silencio, no solamente el silencio del ruido, la televisión, internet, los videos, WhatsApp, lo que sea, también el silencio interior. A veces estamos llenos de películas, que la serie, que la novela,
que la película, que lo que dice la vecina, el amigo, el partido, lo que sea, nos tapan a Dios. Bueno, mejor modo de prepararnos para una buena dirección espiritual es el silencio, ponernos a la escucha de Dios, leer la Sagrada Escritura, leer el diario de Santa Faustina, leer el Catecismo. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Y cómo amoldo mi vida a esto que Dios me pide? Sea de la Sagrada Escritura, sea del diario de Santa Faustina, sea del Catecismo. Porque si realmente empiezo a notar que quiero cambiar algo de mí para moldarlo a al Evangelio, al testimonio de Santa Faustina, al Catecismo, entonces tengo un corazón dócil y unas orejas abiertas a la voluntad de Dios. Entonces estaré ya dispuesto a un director espiritual. ¿Por qué? Porque el director espiritual me enseñará el camino de Dios y el corazón irá hacia Él. Entonces es el mejor modo de rendir honor a esta gran gloria de la Iglesia Católica, que es la dirección espiritual, permitiendo que nuestro corazón sea dócil, ¿no? Y por supuesto, inclinando la rodilla, pidiéndole a Dios la gracia, pedirle a Dios la gracia de un santo y buen director espiritual. También el adecuarnos a una contrición al pecado. Recordemos que Santa Faustina, si hay algo constante en el testimonio de ella, es como al mirarse a sí misma se espantaba. Pero su mirada no quedaba en ella misma, sino que siempre dirigía una mirada a la misericordia de Dios. Y eso le hacía generar el sentimiento de un grandísimo asombro. ¿Cómo yo, siendo tan pecador, y miseria más pecado, que estoy arrepentido del pecado y no lo quiero el pecado, y Dios se ha compadecido de mí? ¿Cómo Dios ha mirado la pequeñez de este pecador? Eso es lo asombroso. Santa Faustina veía con asombro cómo el 3 veces santo y eterno dirigía su mirada, se inclinaba con tanta afabilidad y confianza hacia su criatura, que miraba con asco sus pecados, y para ofrecerle su amor, tenderle la mano y llamarla hija. Porque Jesús le decía a Santa Faustina, hija mía. Pero Señor, si soy un abismo de miseria, sé lo que eres y lo eres. Si te mostrara el horror de ti mismo, te morirías de espanto. Sin embargo, debes saber lo que eres. Pero por ser una criatura de gran confianza, tienes derechos insondables sobre mi corazón. Así se trataban Jesús y Faustina. Empecemos nosotros con un corazón contrito. Es el mejor modo de dolernos de nuestros pecados, pero no el dolor por el dolor, porque eso es pagano, sino el dolor por el amor. El dolor porque ese dolor ha sido redimido. Ese dolor tiene lleno de esperanza. Somos pecadores arrepentidos. Luchamos contra el pecado porque confiamos en la bondad de Dios y miramos en la bondad de Dios que nos llama hijos. Bueno, cuando hay un corazón contrito, hay una materia prima para una buena dirección espiritual. Estamos listos con un motor de Fórmula 1 para correr la mejor carrera hacia la santidad. Y por último, podemos utilizar aquellas conferencias de buenos sacerdotes por internet, aquellos libros de espiritualidad y dirección espiritual que están por internet. Recordemos esta regla de oro de San Felipe Neri, el fundador del oratorio, que da una regla para todos los católicos. Qué buenos libros de espiritualidad, Padre, para guía espiritual, para sabernos guiar en tiempos donde no hay dirección espiritual, no hay buenos directores espirituales. Libros de espiritualidad cuyos autores, el nombre de sus autores comience con la letra S. Sí, la letra S de sapo, bueno, pero no por sapo, sino por santo. San tanto, santa tanto. Tengamos garantía de que en estos libros, cuyos autores comienzan con S, por santo o santa, van a ser una buena guía espiritual, mientras inclinamos nuestras rodillas suplicándole a Dios una gracia, la gracia de un director espiritual, un santo director espiritual que nos lleve a la cumbre de la santidad a la que cada uno de ustedes está llamado. Porque Dios nos ha hecho para una gran santidad y podemos llegar a ella.
Pidámosle a Dios la gracia de un santo director espiritual. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a todas sus familias y los fortalezca en este tiempo difícil que todos vivimos y que nos encuentre siempre unidos en oración y confiados en la misericordia infinita de Dios. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.